Y ahora sí estoy grabando. ¿Y qué programa me dijiste? Perdón. El 13. 13. Problema 12. Ya lo vi. Bueno, aquí más que nada es una función escalonada. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener el intervalo 1/2, 1, cerrado. Y en este caso la gráfica se va a ver así. Para los x que pertenezcan al intervalo 1/2, digamos aquí está el 1/2, 1, aquí está el 1, el valor de mi función va a ser 1. Aquí está el 1. Entonces aquí va a estar así. Para la siguiente parte vamos a tener, si n vale 2, voy a tener 1/3, 1/3, 1/2. Y si se dan cuenta, mi valor de x va a ser el extremo derecho, que es 1/2. Entonces aquí tengo más o menos 1/3 y aquí es 1/2 aproximadamente. Y así va a ir sucesivamente. Entonces va a ir bajando de esta forma. Así. Hasta llegar a cuando x es igual a 0. Aquí a este punto. Entonces, las sumas superiores, ¿cómo les van a quedar? De f, p. Va a ser la suma de mi función, que es 1 sobre n por la partición. Que en este caso sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Entonces yo lo que voy a agarrar es toda esta parte, toda esta. Como es constante en este intervalo, yo voy a agarrar este rectángulo. Y luego este, y luego este, y así sucesivamente. Las sumas inferiores de mi función, p, quedaría como la suma de mi función, que es 1 sobre n por mi partición
En este caso quedaría lo mismo, porque no importa si yo agarro el extremo izquierdo o el extremo derecho, como es constante, sigue siendo la misma altura. Entonces, yo al restar la suma, igual sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Qué estoy diciendo? La que cambia, la que podría cambiar es la altura, pero como estoy tomando los intervalos de esta forma y son constantes mis tramos de función, todo esto es constante, aquí es constante, constante. No importa si yo escojo el extremo derecho o el extremo izquierdo, no va a importar. Mi altura sigue siendo la misma. Entonces, si yo resto estas dos, ¿qué me va a quedar? Pues que esto es igual a 0 menor a épsilon, porque es para todo épsilon positiva. Y la definición dice que si la resta de estas dos es menor a cualquier épsilon, la función es integrable. Por lo tanto, mi función f de x es integrable. No sé si me da a entender, chicos. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Cuéntenme, ¿qué más dudas hay? ¿Más dudas, chicos? Cuéntenme. Bueno, yo más que duda es no sé si podrías bueno, volverme a explicar un poquito sobre el lema 5, es que no me quedó muy claro, Ok, voy a borrar. por favor. Y el lema 5, ¿sabes más o menos en qué página está? En la 14. Bueno, aquí más que nada voy a hacer mi dibujito de una gráfica. Algo así. Entonces, si yo hago los rectángulos de esta forma, grandes, ¿qué voy a tener? Si te das cuenta, esta comparación, si yo es la suma inferior, entonces agarro el extremo más bajo que es este y está de esta forma. Luego agarro este y agarro el extremo más bajo que es este y así. Todos los rectángulos deben de estar contenidos adentro, así. Entonces, si yo sumo estas áreas, me va a dar un número, digamos un número K mayúscula. Pero ahora dime si yo agarro de esta forma los rectángulos que va a quedar. Si te estás dando cuenta, yo al sumar esas áreas, también está aumentando el área porque está aumentando este pedacito, este de aquí, este pedazo grande, y así sucesivamente.
Por lo tanto, entre más chiquita yo haga mi partición, voy a tener una mejor aproximación a que si las hago tan grandotas. Por eso decimos que si yo doy una partición grande, que es la morada, me va a dar un número K. Pero si yo esas particiones las hago todavía más chiquitas, me va a dar un número C. Y este número C va a ser más grande que el número K, porque el área va a aumentar. No sé si lo ves, Iván. Sí, nada más. Que, Y es lo mismo con las superiores. Lo único que en las superiores el área se va a ir haciendo más chiquita. ¿Por qué? A ver, otra vez el dibujito y algo así. Entonces, si yo tengo mis particiones grandes de esta forma, entonces yo me queda esto, ahora quedan de afuera. Entonces, ahora quedan de afuera porque son superiores. Así. Entonces, si yo hago una más finita, ¿qué va a ir? Se va a ir quitando esta parte de aquí, esta parte de acá, vamos a ir quitando áreas. Todos esos defectos se me van a ir bajando. Entonces, entre la partición más finita, en el caso de las superiores, va a ser más chica la suma superior. Y por ley, eso sí vamos a tener, que cualquier suma superior va a ser más grande que cualquier suma inferior. A ver, cuéntenme más dudas, chicos. ¿Podrías volver a explicar lo que es norma de una partición? Ok, norma de una partición es, borro primero. Entonces, mi partición va a estar dado por X1, X2, X3, X4, X5. Y la norma va a estar dada como la distancia. La norma de esta partición P va a ser el máximo de los valores absolutos de xy más 1 menos xy. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta partición. Voy a comparar esta distancia de aquí con esta de aquí y esta de acá. Y estas, todas las voy a comparar. Y la que esté más grande, esa va a ser la norma de mi partición. Por ejemplo, si esta mide 2, esta mide 0.5, esta mide 1 y esta es 3 en distancia, de decir resto, que me va a quedar que la norma de esa partición P va a ser x3, x4 menos x3, que es igual a 3. No sé si me da a entender, chicos. Sí, Ok. gracias. No hay de qué. Cuéntenme más dudas.
Una pregunta antes de aquí mismo sobre esto, solamente una cuestión muy técnica. Esto es un conjunto, ¿no? Tenemos estos intervalos o estas distancias de intervalos son un conjunto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Oí como que el profesor mencionó algo, pero no le entendí mucho. ¿Por qué no usar justamente la palabra supremo en vez de máximo? ¿Por qué aquí máximo y también se puede usar supremo aquí? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el supremo no necesariamente necesita estar dentro del conjunto. Mientras que si yo estoy hablando de un máximo, sí tiene que estar dentro del conjunto. Esa es la diferencia. Es correcto, sí. Perdón, sí, ya lo vi. No hay de qué. Es porque se olvidan las definiciones. No te preocupes, a todos nos llega a pasar. Voy a borrar y me preguntan por el problema número 28. Vamos a buscar dónde está el 28. Ya me pasé, 29. Problema 27. Definición, corolario. 28, está. CF una función acotada en un intervalo alfa y beta. Muestre que si C es positivo y es una constante, entonces ahí más que nada va viendo desde la razón siguiente. Digamos que el supremo de CF es igual a un número S. Y el supremo de F es igual a S'. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos que demostrar que C por S' es igual a S. Tienen que aplicar una parte de contradicción. Supongamos que C S' es menor a S. Pero por una parte tenemos que para toda X perteneciente al conjunto al conjunto alfa, beta, tenemos que f de X es menor a S'. Entonces, C por f de X es menor a S' por C. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta de aquí es cota superior de CF de X. Y si es
J y es menor a S, entonces esta de aquí, entonces es menor a S, significa que S no es supremo, porque S es J superior para toda X. Por lo tanto, tenemos una contradicción. ¿Y qué me queda? Ahora supongamos al revés, que este es mayor a C por S'. Y también vamos a llegar a una contradicción. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta igualdad. Lo que concluye que el supremo de CF de X es igual a C por el supremo de F de X. No sé si me de entender, Brenda. Cuéntame. Exactamente. Y en el otro caso, donde es negativa, es algo similar, lo único que influye el signo. ¿De acuerdo? ¿Más dudas, chicos? Cuéntenme. ¿Qué más dudas hay? ¿Más dudas, chicos? Juan, DG, Lisbeth, Lisette, perdón, Iván, Brenda. Cuéntenme, ¿qué más dudas hay? Podremos ver el problema 23. ¿El problema cuál? 23. Ok. Si esa es una función continua en un intervalo, muestra que para toda epsilon positiva existe una delta positiva tal que para toda partición en ese intervalo con norma menor a delta se cumple Entonces, ¿qué voy a tener? La suma superior, ¿quién es? Es mi función f de x por mi partición, o más bien por, aquí es xj, y digamos xj más 1 aquí, más 1.
menos XJ. Así. Y la suma inferior, ¿quién va a ser? Mi f de XJ por XJ más 1 menos XJ. Suponiendo que la función es creciente. Entonces, esto va a ser menor o igual a f de XJ por mi norma de mi partición, porque es la distancia más grande. Entonces sería por delta. Esto igual, menor o igual a f de x, aquí es j más 1. J. Por delta. Entonces, ¿qué voy a tener? En suma, en suma, en suma toda. Voy a tener la suma de f de x j superior, j más 1, menos f de xj. Todo por delta. ¿Sí le notan así, chicos? ¿O aquí es la misma J? Recuerden ese detalle. Nada más la anotación, chicos. Chicos, cuéntenme el detallito, por favor. Es que creo que es la misma. Y en ese caso te quedas. Si es la misma, te queda J menos f de xj menos f de xj por delta. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, esta resta siempre va a ser menor a epsilon para todo epsilon positivo, no importa qué epsilon tomes. Pero necesito ese detallito, que por lo que veo, sí va así. ¿Sí, chicos? Ya se me quedan silenciosos ahora sí, chicos. Bueno, o sea, cuando inicia el ejercicio, nosotros denotamos la suma superior así, ¿no? Porque así se define, obviamente. Pero ahí Igual las tengo sumas, dudas si es con J más 1 o J. Bueno, lo voy a checar y si hay alguna modificación por la anotación, se los hago llegar, ¿vale? Bueno, Bueno,
Es que si fuera creciente, sí sería J más 1, ¿no? Y en las inferiores sí sería J. Bueno, pero eso suponiendo que fuera creciente la función. Ujú. Pero tengo la duda de si en general, ¿cómo se denota? Porque si en general hay una forma de denotarlo. Bueno, el profe usa acá, bueno, sí, en el subíndice, Ajá, aquí o cuando subíndice. es, o te Bueno, refieres pero a decir digamos cuando lo pone que es creciente o decreciente. fxk, ¿no? Y acá f de xk. Pero a lo que yo me refería es que si en ambas denota de la misma forma la función o hay algún detallito que los hace diferentes. Bueno, de hecho, las notas en la página 12 aparece que en el superior es X subíndice K-1 y en las inferiores es F de XK. Bueno, es algo similar a lo que yo estaba escribiendo, si es J más 1, entonces. Y aquí me queda J más 1. Es continua. Bueno, ya el epsilon y el delta sale de la hipótesis de que es continua, ¿no? Bueno, para Sí, ver todo lo demás. sí, de que es continua. Entonces esta parte de aquí siempre va a ser menor a un épsilon, a cualquier épsilon. Y si tomamos en especial esta parte de aquí, épsilon entre delta, que me va a quedar que esto es menor a ¿Qué épsilon epsilon? por ser continua. Ok, entonces en este caso tendríamos que tomar a delta como epsilon entre delta. Más que nada por continuidad, vamos a decir que para todo épsilon positivo, f de x, j más 1 menos f de xj en valor absoluto va a ser menor a cualquier número positivo, entonces yo lo voy a tomar como épsilon sobre delta a esta parte de aquí. Por continuidad. Para que yo diga épsilon sobre delta por delta, me quede menor a épsilon. No importa este épsilon qué número sea. Este no me importa, siempre y cuando sea positivo. Es como cuando agarramos nuestro épsilon sobre 2 en las sumas para que me quede nada más épsilon. No sé si se acuerdan. Sí. Es algo similar. Cuéntenme, chicos, ¿más dudas? Ya se me va a acabar el tiempo, me está diciendo que me queda alrededor de 1 minuto. Entonces, ¿hay más dudas para reconectarme o hasta aquí la dejamos, chicos? Bueno, de mi parte ya no tengo dudas. Gracias. ¿De Yo acuerdo? tampoco ¿Quién no? tengo dudas. Gracias. Perfecto. Creo que yo Tampoco, tampoco. gracias. Entonces, bueno, hasta aquí la dejamos, chicos. Si llega a haber dudas, ya saben por WhatsApp. Estoy al pendiente y suerte en su examen de mañana. Muchas Gracias. gracias. Gracias, cuídate. Igual.